En este módulo vamos a hablar acerca de las generalidades de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una enfermedad común, prevenible y tratable que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios persistentes y por una limitación en el flujo de aire que ocurre por una anormalidad a nivel de la vía aérea o a nivel alveolar y que usualmente puede ser causada por una exposición significativa a partículas nocivas o a gases que me van a llevar a una alteración a nivel de la respuesta inmune del huésped y que finalmente eso se va a traducir en un desarrollo de una alteración a nivel pulmonar. Esta enfermedad es considerada una importante comorbilidad que tiene un impacto grande a nivel de la morbilidad y la mortalidad de todos los pacientes, sobre todo que ya se encuentra relacionada como un factor de riesgo cardiovascular adicional por el estado proinflamatorio en el que están expuestos los sujetos que tienen diagnóstico de EPOC. La limitación en el flujo de aire es como el síntoma característico de los pacientes que tienen EPOC. Es de ahí que todos los pacientes que tengan alguna alteración a nivel pulmonar y que reporten una limitación en el flujo de aire deben ser evaluados de una manera adecuada. Esta limitación tiene que ser caracterizada de manera crónica, que es la característica del EPOC, y que puede ser causada por una enfermedad de la vía aérea, ya sea del compromiso pequeño o de un compromiso mixto, que también me puede incluir una destrucción a nivel parenquimatoso, que sería lo característico de los pacientes que tienen enfisema. La inflamación crónica me va a ocasionar cambios estructurales como un estrechamiento de la vía aérea y una destrucción del parénquima pulmonar que me va a llevar a una pérdida de los alveolos y a una alteración de las vías aéreas pequeñas y a una alteración a nivel del proceso elástico a nivel pulmonar. Estos cambios se van a ver de manera objetiva como una alteración durante la expiración y es por eso que estos pacientes pueden hacer mayor atrapamiento de aire. La pérdida de estas vías aéreas pequeñas también puede contribuir a la limitación del flujo de aire y una disfunción mucociliar, que es la característica principal de la enfermedad. De ahí que estos pacientes también puedan tener una bronquitis crónica, que sería la acumulación de secreciones y la tos secundaria. Esta limitación en el flujo de aire generalmente siempre la evaluamos a través de una espirometría, que es una de las pruebas de función pulmonar que se reproduce de una manera mucho más fácil. Tenemos que tener en cuenta que aunque aquí hablamos de enfisema y de bronquitis crónica, ya son dos términos que no se utilizan para definir los pacientes con EPOC. Así que ese fenotipo enfisematoso o de bronquitis crónica realmente ya no viene incluido dentro del último reporte de las guías GOLD del 2021. Y solamente se debe usar de manera clínica para describir alteraciones estructurales grandes de los pacientes con EPOC. Al hablar de la epidemiología del EPOC, sabemos que es una causa importante de morbilidad y mortalidad a través de todo el mundo, que induce una carga económica y social que aumenta de manera sustancial. Esta prevalencia y la carga que se genera varía de país a país. Y se ha descrito que hay una gran interrelación entre la exposición acumulativa a largo plazo y la exposición a partículas nocivas que, asociados con una alteración en la respuesta del huésped, pueden generar una mayor hiperreactividad de la vía aérea y una alteración a nivel de la función pulmonar a futuro, por lo que esta enfermedad se puede presentar de manera muy particular de persona a persona, habiendo casos de enfermedad mucho más leve o otros de enfermedad mucho más severa que debutan de esta manera. Al hablar de la prevalencia a nivel de Latinoamérica, el estudio que nos describió esto fue el estudio Platino, que tomó en cuenta 5 grandes países de Latinoamérica: Brasil, Chile, México, Uruguay y Venezuela. Y aquí se describió una prevalencia que iba cercana al 8% en Ciudad de México y que podía llegar hasta el 20% en ciudades como Montevideo, en Uruguay. Al hablar del género, hubo un mayor reporte en hombres que en mujeres, contrastando de manera importante con los hallazgos de estudios europeos de ciudades como Austria, donde es mayor la carga en mujeres. Y aunque eso ha cambiado en el tiempo, en este momento tenemos una igual prevalencia tanto en hombres como para mujeres.
Al hablar de la morbilidad de estos pacientes, tenemos que tener en cuenta las visitas al médico, las visitas al departamento de urgencias, las hospitalizaciones, todos estos parámetros que me van a llevar a incrementar los patrones de mortalidad de los pacientes que tengan esta enfermedad. Y hay que tener en cuenta que existe una gran carga adicional de factores como lo son la edad, las comorbilidades del paciente, que me van a predisponer que los pacientes tengan una mayor predisposición a presentar exacerbaciones y descompensaciones de su enfermedad. Hay que tener en cuenta que la enfermedad cardiovascular, la alteración musculoesquelética y las alteraciones metabólicas, como es el caso de la diabetes mellitus, y el hecho de que los pacientes tengan un hábito tabáquico activo, y entre más edad tenga, pues le va a predisponer una carga a la enfermedad mucho mayor, y estas condiciones crónicas pueden llevar a que los pacientes tengan mayor índice de exacerbaciones. Al hablar de la mortalidad de estos pacientes, las bases de datos no sacan datos muy concluyentes, ya que la mayoría de los pacientes que consultan a urgencias por una exacerbación generalmente también tienen otras enfermedades descompensadas que hacen parte de su gran carga de morbilidad. Aquellos que llegan por una insuficiencia cardíaca congestiva y que además de eso están cursando con una exacerbación no infecciosa de la EPOC. Al hablar de factores de riesgo, hay ciertos determinantes que me influencian en el desarrollo de la enfermedad y en la progresión de esta. Y aunque el consumo de cigarrillo ha sido el factor de riesgo más estudiado en los pacientes con EPOC, no es el único. Y se ha encontrado de manera consistente en varios estudios epidemiológicos que aquellos pacientes que no tienen un hábito tabáquico activo, que nunca han expuesto al humo del cigarrillo, también pueden desarrollar una limitación en el flujo aéreo de manera crónica. Estos pacientes que generalmente nunca han fumado y que desarrollan esta obstrucción en la vía aérea, generalmente tienen pocos síntomas, hacen enfermedades mucho más leves y tienen una carga de inflamación sistémica un poco más baja. Y de manera interesante, parecen no tener un riesgo aumentado de desarrollar cáncer de pulmón, de tener las comorbilidades cardiovasculares secundarias comparados con aquellos que o han tenido un hábito tabáquico o que no tienen una limitación o que nunca hacen una limitación en el flujo aéreo de manera crónica. Sin embargo, estos pacientes que hacen EPOC y que hacen estas enfermedades mucho más leves, sí tienen un riesgo aumentado de una descompensación a nivel pulmonar, por lo que tienen mayor riesgo de hacer neumonías y de generar mayor carga de mortalidad por fallas respiratorias. Existen entonces diversos factores que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos son los factores genéticos, y el más estudiado y el más asociado ha sido la deficiencia de alfa-1 antitripsina de manera severa, que se ha visto que en estos pacientes, aunque realmente la carga a nivel mundial es muy pequeña, sí tienen mayor riesgo de generar limitaciones en el flujo aéreo y en tener una mayor declinación de su función pulmonar, lo que ya per se los predispone a desarrollar una EPOC. Además de eso, se ha visto que en gemelos que fuman existen otros factores genéticos que los hacen más susceptibles y que les conllevan un fenotipo distinto en relación a la declinación en la función pulmonar, el riesgo de EPOC y el compromiso ya sea del FEP1 o de la relación FEP1 capacidad vital forzada. Al hablar de la edad y el sexo, aunque por sí la edad obviamente les va a conferir un mayor riesgo por una acumulación a largo plazo de todos estos factores exposicionales, se ha visto que el envejecimiento normal de la parte pulmonar, ya sea la afectación de las vías aéreas o a nivel del parénquima, puede relacionarse con algunos cambios estructurales asociados a la EPOC. Además de eso, en el género, lo que ya se mencionaba previamente, antes los estudios exponían a los hombres como un factor de riesgo para desarrollar la EPOC. Ahorita realmente todo está muy equiparable, tanto los hombres como las mujeres tienen el mismo riesgo de desarrollar esta enfermedad, sobre todo porque ya ahora encontramos una historia similar de exposición al hábito tabáquico. La parte neonatal ha sido como lo más importante para empezar a estudiar estos factores de riesgo, ya que estos procesos que ocurren durante la gestación, el nacimiento y la exposición durante la infancia y la adolescencia pueden afectar de manera deleteria el crecimiento pulmonar. Se ha visto que estos pacientes que tienen una exposición de sustancias nocivas in útero
o durante el nacimiento, durante su infancia, pueden tener mayor declinación de la función pulmonar comparado con aquellos que no, y hacen obstrucciones mucho más severas de la vía aérea, llevando una declinación mucho más rápida del FEV1 en el tiempo. Además, comparando los pacientes que tienen de pronto un crecimiento distinto, que no tienen esta exposición a estas sustancias que pueden actuar como contaminantes ambientales, tienen un 50% más de riesgo de desarrollar EPOC y también alteraciones en el desarrollo pulmonar. Finalmente, la exposición a partículas, como ya se mencionó, el consumo de cigarrillo es como el factor de riesgo más importante para EPOC. Pero también se ha visto que otros tipos de tabaco, como el consumo de pipas, cigarrillo o las pipas de agua, y en este caso el vaping, que es a lo que nos estamos enfrentando hoy en día, también es un factor de riesgo importante para generar una mayor declinación en la función pulmonar secundario a que hacen mayor compromiso a nivel parenquimatoso y hacen cuadros de neumonitis que al final van a hacer entonces esta obstrucción o esta limitación en el flujo de aire de manera crónica. La contaminación ambiental es también uno de los factores más importantes para el desarrollo de enfermedad pulmonar. Y en los últimos años no solamente ha habido una gran afectación de este componente, sino que también se ha vinculado con el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Se ha visto que niños que tienen exposición a grandes partículas de dióxido de nitrógeno durante mucho tiempo tienen una función pulmonar reducida, definida como un FEV1 menor del 80% comparado con el predicho, comparado con aquellos niños que viven en comunidades mucho más aisladas y que tienen niveles de dióxido de nitrógeno mucho más bajos. Además de eso, se ha visto que esto conlleva la exposición a este tipo de partículas también afecta el crecimiento pulmonar durante la infancia. El estatus socioeconómico también está asociado con una obstrucción en el flujo aéreo, ya que los pacientes que de pronto están en condiciones de pobreza tienen mayor exposición a contaminantes ambientales, tienen alteraciones a nivel nutricional y predisposiciones a desarrollo de infecciones, que a su vez van a llevar a una alteración en la función pulmonar a futuro. La hiperreactividad de la vía aérea también se ha vinculado como factor de riesgo y esta puede existir en presencia o en ausencia del diagnóstico de asma. Y es muy importante porque se le ha vinculado de manera directa con la mortalidad en pacientes con EPOC y es un indicador del riesgo de una declinación excesiva en la función pulmonar de los pacientes que incluso tienen un EPOC definido como leve. El desarrollo de bronquitis crónica, aunque no ha sido asociado con una declinación acelerada en la función pulmonar, sí está asociado con un incremento en el riesgo y en el número de exacerbaciones de los pacientes que tienen EPOC. Y finalmente, las infecciones, sobre todo las del tracto respiratorio durante la infancia, se asocian de manera directa con una función pulmonar reducida y con un incremento en los síntomas respiratorios durante la edad adulta. Es de ahí también que pacientes con diagnóstico de VIH tienen un incremento en el riesgo de POC comparados con aquellos controles que son VIH negativos. Y la tuberculosis, que se identifica como un factor de riesgo importante como coexistencia en los pacientes que tienen EPOC, se debe tener en cuenta siempre al momento de evaluar el paciente de una manera sistemática. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.